Y seguimos ahora con un toque de locura. Disfrutemos ahora de unos minutos de lo absurdo y esperpéntico que puede resultar una obra de teatro hecha por La Zaranda, la compañía que este año ha ganado el Premio Nacional de Teatro. Esta vez nos hacen entrar en un manicomio. Palabras profundas, frescos, retablos, poesía, alma. 1000 imágenes y verdades como puños, una poética tsunami. La compañía La Zaranda, Teatro Inestable de Andalucía-La Baja, acaba de recibir el Premio Nacional de Teatro, un pellizco mínimo de un país ingrato. ¿Cuáles son sus armas? Una es la perseverancia, ¿no? Que siempre ha sido una virtud que hace que en los momentos donde el mercado, donde las tendencias, las modas han ido aniquilando a todo lo que ha sido lícito en el teatro, La Zaranda ha tenido esa perseverancia, ¿no? Esa gran virtud de saber aguantar, ¿no? Como decía Belmonte. Y luego es la fe que sin duda uno siempre tiene en que el teatro recupere territorios usurpados por mecanismos, digamos, mercantiles que no corresponden ni al arte ni al espíritu, ¿no? Yo creo que esa perseverancia y esa fe han hecho que La Zaranda pueda estar después de 30 años en la batalla todavía, ¿no? ¡A la salud del difunto! Escuchemos la voz de los desahuciados. Desaparecido quien regía el manicomio, se abre una lucha de poder entre los locos. Vemos la absurdidad del poder elevada a la enésima torpeza. ¿Los desahuciados? ¿Y qué tienen estos que decir? Que ni siquiera saben valerse por sí mismos. Los desahuciados me eligieron a mí. ¿A ti? Sí, a mí. No a este monigote. ¿A qué? Monigotes somos todos. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Difícil es no estar del lado de ninguno, si partí la estancia en dos. Creemos que en esa alegoría había una alegoría clásica que es el mundo como manicomio, ¿no? Que arranca de nuestros autos sacramentales, aún van más allá, ¿no? En el tiempo. Y yo creo que es una metáfora muy vigente todavía, seguimos estando en esa clausura del manicomio, es decir, no lo expresamos como naturalizamente que sea un psiquiátrico, sino que nos movemos dentro de esa metáfora del mundo como manicomio para llegar, pues bueno, a todo lo que los interrogantes que la obra pueda expresar, ¿no? ¿A qué nos han reducido? A rastros sin vida. Hicieron que nuestro espíritu entrara a la polilla y nos rollara el alma, para que nada tuviera sentido más que el ir haciéndonos polvo. ¿Y si no hay tapia? ¿Cómo encontraremos los límites? Y yo qué sé, yo no estaba allí cuando nos levantaron. Tengo miedo de saltar la tapia. No sabemos qué hay detrás. Se supone que el fin del manicomio. ¡Apunte! La nave de los locos, el mundo como manicomio. ¿Qué tema tan actual? ¡Fuego! Esa pregunta, si seguimos siendo como la guiada, ¿no? Juguetes de ese destino truculento, ¿quién mueve esos hilos, no? Yo creo que estaba todo eso, ¿no? O sea, en esa locura, ¿no? Que siempre ha obsesionado en la nave de los locos, ¿eh? Siempre ha obsesionado a la humanidad. Si estos impiden que podamos entendernos, habrá que extirparlo. Cortar por lo sano. Yo siempre he dicho que los personajes de Zaranda nunca son buenos ni malos, y que si habitan en algún lugar, habitan en la conciencia del que los está mirando. Y es el espectador el que los hace buenos, los hace malos según su conciencia. No hay trampa ni cartón, porque son personajes que están arrancados de la vida misma. Después de tanto tiempo, no tenemos nada nuevo que decir. No nos gusta la historia, pero tampoco queremos su fin. No nos